Tengan ustedes muy buenas noches, mis estimados alumnos. El día de hoy continuamos con las clases virtuales. En este caso vamos a ver un ejercicio relacionado con estados financieros. Eh, Voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a ver si me confirman, si se ve, por favor. Sí, Lick. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a ver ahora el tema de... vamos a ver la segunda parte de los estados financieros relacionado con el tema de ajustes contables, ¿no? Vamos a recordar un poquito lo relacionado con ajustes contables como tal, ¿no? Entonces, empecemos un poco. Ya hasta la fecha, hasta la anterior clase, hemos visto algunos puntos específicos relacionados con estados financieros a base de vengado, tomando en cuenta este proceso de presentación a través de costos históricos o valores nominales, ¿no? Sin embargo, como ustedes bien saben, los estados financieros deben de presentarse también a costos o a valores corrientes. Eso quiere decir que tengan incidencia bajo la inflación y que, sobre todo, se practiquen los ajustes contables como tal. Nosotros conocemos a los ajustes contables como aquellos registros que se practican a fin de cerrar los estados financieros, es decir, cada fin de cierre de los estados financieros vamos a practicar estos asientos o ajustes contables, ¿no? Ahora, estos ajustes lo podemos ver desde dos puntos de vista. El primero, bajo la contabilidad base efectivo. La base efectivo registra todas las operaciones que producen ingresos o egresos de efectivo, tomando en cuenta si estos se han cobrado o se han pagado, ¿no? Esta base efectivo es generalmente cuando la contabilidad toma como punto específico el flujo financiero, el flujo monetario de ingresos y salidas, ¿no? O sea, se registra tomando en cuenta ese criterio. En cambio, la contabilidad base de vengado considera las operaciones de ingresos y gastos de la empresa tomando en cuenta el criterio de que estos no necesariamente para que se registren deben de cobrarse, ¿sí? Es decir, no toma el criterio de la disponibilidad, no toma el criterio del cobro o pago, pero sí toma en cuenta el criterio de que estos registros deben considerarse en el periodo, ya sea mediante un devengado o ya sean estos mediante una realización, ¿sí? Desde el punto de vista de los gastos o activos mediante devengados, desde el punto de vista de pasivos e ingresos mediante realización. Entonces, es muy importante aclarar que los ajustes contables que vamos a considerar nosotros van a ser realizados sobre la base de la contabilidad de vengado, o sea, contabilidad sobre la base del devengado. Ahora bien, tenemos ciertos tipos de asientos de ajuste, ¿no? Donde podemos encontrar algunos de los más importantes, por ejemplo, los ingresos percibidos y no cobrados, eh, gastos devengados y no pagados, ¿no? Caso de los servicios básicos, el ejemplo más claro en este punto. Ingresos diferidos o ingresos cobrados por adelantado, ¿no? Gastos diferidos o gastos pagados por adelantado. El de actualización de rubros no monetarios, ¿no? Tomando en cuenta la norma 3 y la norma 6 de contabilidad, que especifica claramente cómo debe de hacerse ajustes a valores corrientes, tomando en cuenta costos históricos o valores nominales, ¿no? La depreciación de bienes de uso, tomando en cuenta el Decreto Supremo 24051 en su anexo como tal de este decreto, podremos encontrar, por ejemplo, la tabla de depreciación y los porcentajes y también los años de vida útil estimados de los activos fijos. Y por último, la previsión para cuentas incobrables, en el entendido de que se debe tomar en cuenta un método para calcular, si es que fuera el caso, el castigo de las cuentas incobrables. Entonces, vamos a ver algunos de estos puntos, algunos de estos tipos asientos de ajuste para una empresa de tipo agropecuaria y tomando en cuenta estos criterios. Entonces, vamos a ver un poquito ahora el ejercicio. A ver, vamos a compartir el mismo.
¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, dice. Ya, muchas gracias. Entonces acá tenemos el ejercicio en aula 3 relacionado con ajustes contables, ¿no? Nos dice la empresa Robore realiza los siguientes ajustes al 30 de junio de 2019, cuando la UFB es 1.25879. No olvidemos que las UFBs, o mejor dicho, que el cierre de ciclo de las empresas agropecuarias es el 30 de junio de un determinado año. Bajo ese criterio, nosotros tenemos que cerrar estados financieros hasta esa fecha, ¿no? El primer punto, se alquila el tractor de la empresa del señor Jorge Quesada, mismo que tiene una vigencia de un año a partir del 1 de marzo por un monto de 15,000 según libro mayor con factura número 1457 y contrato respectivo, mismo que debe ajustarse a fecha de balance, ¿no? Servicios básicos, se devenga a los servicios básicos del mes de junio, de acuerdo al siguiente detalle: agua, luz, telefonía. Se paga publicidad a Red 1 por 15,000 por 2 años a partir del 2 de enero de 2019, según factura correspondiente, pago realizado en efectivo. El 18 de marzo, según extracto bancario, se tiene un abono pendiente de conciliación por 5,300 del señor Jorge León. A fecha de cierre se procedía a realizar la apropiación del depósito que correspondía a venta de productos. Se emite la factura correspondiente. Actualizar y depreciar los bienes de uso de acuerdo al siguiente detalle. Ahí tienen el detalle de activos, ahí tienen su valor nominal, la UFB en la que tiene incidencia y el tiempo como tal, ¿no? Se declara incobrable la deuda del señor Augusto Tinta por bolivianos 12,000, el cliente de la empresa registrado en cuentas por cobrar, y se procede a castigar la misma fecha de balance, sabiendo que el porcentaje de castigo de cuentas incobrables es del 5% según método de antigüedad de saldos, ¿no? Proceder a realizar los asientos de ajuste al 30 de junio de 2019. Entonces vamos a ver este ejercicio que está relacionado principalmente con los ajustes contables, ¿no? Entonces, vayamos a ir punto por punto y analizar punto por punto. A ver, empecemos. El primero nos dice: alquiló el tractor de la empresa al señor Jorge Quesada, mismo que tiene una vigencia de un año a partir del 1 de marzo, por un monto de 15,000. Este es el monto de 15,000 que se alquila a partir del 1 de marzo, ¿no? Entonces, además nos dice que según libro mayor, con factura número 1457 y contrato respectivo, mismo debe ajustarse a la fecha de balance. ¿Qué asiento han corrido el 1 de marzo de 2019? El 1 de marzo de 2019 se corre el siguiente asiento: activo, alquileres por cobrar. Hay devengamiento puesto que no hay efectivo como tal, no hay un efectivo cobrado, pero sí hay un registro como devengado, si ustedes quieren, ¿no? Contra pasivo, alquileres percibidos por adelantado por el 87% de los 15,000, porque hay una factura correspondiente. Pasivo, débito fiscal IVA, 2,696,50, ¿no? Entonces, esos 13,050 que representa el 87% de los 15,000, se ha registrado en una cuenta de pasivo el 1 de marzo de 2019. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar. Para tal entendido, primero nos fijamos la vigencia del contrato. En este caso dice que es un año a partir del 1 de marzo. Si nosotros vemos hacemos el cálculo de los 13,050 y queremos determinar un alquiler mensual, es decir, un alquiler por cada mes, lo que tenemos que hacer, agarrar esos 13,050 y dividir entre 12, es decir, entre un año calendario como tal, ¿no? Entonces, al hacer esa operación, yo voy a tener 1,087,50, que va a ser el alquiler mensual que yo estoy cobrando al señor, en este caso, Quesada, ¿no? Ahora, bien, calculemos desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio cuántos meses es. Si nosotros analizamos esa situación y decimos desde el 1 de marzo hasta el 30 de marzo perdón, 30 de junio de 2019, si calculamos es marzo, abril, mayo y junio, son 4 meses que tenemos que ajustar este registro. Entonces, el alquiler para la gestión 2019 va a ser lo siguiente: agarrar este alquiler mensual, 2,087,50, y multiplicar por 4, ¿no? Y tenemos 4,350. Ese alquiler representan los 4 meses para la gestión 2019. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es nosotros ajustar este pasivo, porque si bien es cierto, lo han registrado en ese momento, el 1 de marzo, como un pasivo
pendiente de realización, como ya el alquiler se ha ido consumiendo en el periodo, lo que nosotros tenemos que hacer es un ajuste al 30 de junio de 2019, ¿no? Se entiende que son un año, 4 meses lo vamos a registrar en la gestión 2019. ¿Y cuánto sería el restante para tener los 12 meses? 8 meses. Y eso lo vamos a registrar en la gestión 2020. Para obtener ese alquiler de la gestión 2020 va a ser agarrar los 1087.50 y multiplicar por 8. Entonces, ¿cuál es el asiento que yo voy a correr? Sencillo, ¿no? Voy a dar de baja este pasivo que está registrado inicialmente acá en alquileres percibidos por adelantado, lo voy a dar de baja y voy a reconocer el ingreso como tal, ¿no? Con alquileres percibidos, que es una cuenta de ingreso como tal. ¿Por qué monto? Por los 4.350 que representa el ajuste de la gestión 2019. Ahora bien, a la siguiente gestión, bueno, hasta ahí vamos a cerrar nosotros balance, ¿no? Alquileres percibidos por adelantado va a tener su registro, o sea, va a tener su saldo todavía aún pendiente de ajuste, que es 8.700. ¿Cuándo ajustamos esos 8.700? ¿Cuándo se concluye el alquiler? Es decir, al 28 de febrero de 2020 se ajustarán estos 8.700 con el mismo asiento para cerrar esta cuentita. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos con el siguiente punto. Se devengan los servicios básicos del mes de junio de 2019, ¿no? De acuerdo al siguiente detalle, agua, luz, telefonía, ¿no? Entonces, lo que nosotros aquí calculamos son los costos. Agua, 430, luz, 850, telefonía, 1.200, total, 2.480. Entonces, ¿en qué consiste el principio del devengado? ¿En qué consiste la apreciación del devengado? Principalmente en que hay gastos que se van a conocer, pero que todavía no los vamos a pagar, ¿no? En este caso, el claro ejemplo son servicios básicos. Generalmente la factura de agua o luz nos llega al siguiente mes, cuando nosotros vamos a hacer el pago como tal. Pero como ya estamos a fecha de balance, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a un principio que es devengado y también el principio de prudencia, ¿no? Entonces, para ese entendido, lo que nosotros hacemos es devengar estos gastos. ¿Cómo se hace en la vida real? A ver, ¿qué criterio nosotros tomaríamos en cuenta para agarrar estos 430, 850 y 1.200 si todavía no tenemos la factura como tal? A ver, vamos a ver. Cristóbal, ¿estás ahí? Cristóbal Sanga. No hay Cristóbal, ¿no? Jefferson Alcázar. Jefferson. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho claramente. ¿Qué criterio tú tomarías, hermano, para hacer un devengado, para obtener estos montos, sabiendo que la factura todavía te va a llegar el siguiente mes? Tú bien sabes que las facturas del servicio Hola, hola. básico... Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, Jefferson, ¿se escucha? Hola. Hola, ¿me escucha, licenciado? Sí, te escucho yo muy bien. ¿Tú me escuchas? Entrecortado, licenciado. Wow. A ver, vamos a hacer algo aquí. Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Me escuchas, Jefferson? No, parece que no, no escucha. Gabriela, hola. Gabriela,
A ver, continuemos. Parece que hay problemas de conexión, ¿no? Ya, entonces continuemos. A ver, ¿cuál es el criterio que tomamos en cuenta nosotros para realizar este devengamiento? Si sabemos que las facturas llegan al mes siguiente, lo que nosotros tomamos en cuenta es un promedio de los últimos 3 meses para realizar este cálculo del devengamiento del último mes. Eso quiere decir que cuando nosotros registramos el devengado de los servicios básicos, vamos a tomar en cuenta un promedio como tal, ¿no? Vamos a tomar un problema como tal, un promedio como tal. Entonces, ese promedio lo que nos va a hacer es determinar, digamos, montos, como en este caso, 430, 850 y 1200. Y lo que nosotros tendremos que hacer es este asiento. Cargar gastos, servicios básicos, contra pasivos, servicios básicos por pagar, por el monto de 2.480. Al hacer eso, estamos devengando el gasto. Pero una vez que ya cerremos así el asiento, ¿no? El asiento, una vez que se cierre así el asiento, lo que nosotros vamos a hacer es al siguiente mes ya, pero ya cerrado también los estados financieros, hacer el pago. Vamos a tener mucho que ver acá el registro que hemos hecho, ¿no? Porque si, por ejemplo, la factura va a estar por debajo de este devengado que hicimos, lo que tenemos que hacer es dar de baja el pasivo, ¿sí? Ajustar una parte de la diferencia con resultados acumulados y el otro saldo pagar con banco, ¿no? O con caja. Si es por el contrario, también está por debajo de este monto, por ejemplo, el devengado, de la misma manera, ¿no? Dar de baja el pasivo, afectar a resultados acumulados y cancelar con bancos o caja. Pero lo importante es que nosotros, bueno, en los ejercicios que ustedes tienen siempre les van a dar estos datos como base para que hagan este asiento, ¿no? Del devengado. Vayamos con el siguiente punto, a ver. Se paga publicidad a Red 1 por 15.000 bolivianos, ¿no? Por 15.000 bolivianos. Por 2 años a partir del 2 de enero de 2019, según factura, pago realizado en efectivo. Entonces, el 2 de enero lo que se corre es el siguiente asiento, ¿no? Se va a cargar una cuenta de activo, publicidad pagada por adelantado. La publicidad es por 15.000, solamente el 87% se va a trabajar acá. Vamos a cargar otra cuenta de activo, crédito fiscal e IVA, que va a representar el 13%, contra activo que es caja, los 15.000 bolivianos, ¿no? Al hacer esto, hacemos el siguiente cálculo. Estos 13.050 representan, por ejemplo, la publicidad por ¿cuántos años? Por 2 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ajustar. Primero lo que voy a hacer es calcular la publicidad por mes. Agarro este monto y divido ¿entre cuánto? Entre 24, ¿no? ¿Por qué 24? Porque el contrato con la publicidad va a ser por 2 años, ¿sí? Entonces tenemos que calcular entre 24 meses que representa su equivalencia en 2 años. Al hacer eso, lo que nosotros obtenemos es 543.75, que va a ser la publicidad por mes. Ahora, ya estamos al 30 de junio. Tenemos que ver cuánto realmente de la publicidad se ha ejecutado, ¿no? Entonces, analizamos. Fíjense ustedes que esto ha empezado el 2 de enero. Entonces, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Son 6 meses que ya se ha ejecutado la publicidad. Entonces, la publicidad por la gestión 2019 va a ser por 6 meses. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos estos 543,75 y multiplicamos por 6. Al hacer eso, tengo un monto de 3.262.50. Entonces, ¿qué asiento voy a correr? El siguiente, ¿no? Voy a cargar una cuenta de gasto, publicidad y propaganda, los 3.262.50. ¿Y qué voy a dar de baja? Esta cuenta de activo que registra el total de la publicidad, denominado publicidad pagada por adelantado. Eso quiere decir que todavía me falta registrar, bueno, son 6 meses, son 24 meses en total, 18 meses todavía tengo pendiente para ajuste, ¿no? Entonces, al siguiente periodo, en el 2020, al 30 de junio, voy a ajustar 12 y el saldo restante, que va a ser 6, lo voy a hacer en el 2021, pero bajo este criterio. Cargando la cuenta publicidad y propaganda, dando de baja el activo, publicidad y propaganda o publicidad pagada por adelantado, ¿no? Recordando que esto es un gasto o un activo diferido o un gasto pagado por adelantado, ¿ok?
Vamos con el siguiente punto. El 18 de marzo de 2020 en extracto bancario se tiene un abono, fíjense esto, 18 de marzo. En el extracto bancario se tiene un abono pendiente de conciliación por 5.300 del señor Jorge León. A fecha de cierre, se procedió a realizar la apropiación del depósito que corresponde a venta de productos. Se emite la factura correspondiente. Entonces, ¿qué pasa en este caso, no? Tenemos un depósito no identificado el 18 de marzo, ¿sí? El 18 de marzo, el asiento que se corre es el siguiente: activo bancos, porque está registrado en nuestra conciliación bancaria, ¿sí? Es un abono pendiente de conciliación en el entendido de que no está identificado por qué concepto es en esa fecha, ¿no? ¿Por qué concepto es? Entonces, cargamos el asiento banco contra pasivo, depósitos no identificados, ¿sí? Depósitos no identificados por 5.300. Entonces, al hacer este asiento, banco contra depósitos no identificados, lo que nosotros hacemos es reconocer ese ingreso en bancos, pero no así identificarlo a nivel de ingreso. Es decir, ustedes bien saben que tenemos una conciliación bancaria, ¿no? Que tenemos que hacerlo periódicamente. Y en algunos casos tenemos algunos abonos que no se reconocen, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Los depósitos no identificados hacen mención a esos abonos, ¿no? Entonces, en este caso, el contador el 18 de marzo de 2019 hace ese registro, activo contra pasivo. Entonces, ¿qué es lo que procede después? Fíjense, a fecha de cierre, es decir, al 30 de junio de 2019, se procedió a realizar la apropiación del depósito. ¿A qué corresponde? A una venta de productos, es una venta de productos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Como ya sé que ese depósito representa una venta, entonces lo que yo tengo que hacer es acá el siguiente registro, ¿no? Agarraré los 5.300 y bueno, pues calcularé lo que es el 87, el 13 y el 13%. 87% para el entendido de lo que es el IVA, 13%, perdón, neto, el 87% para el entendido de lo que es el neto, 13% para lo que es el IVA y 3% para lo que es el IT, puesto que el reconocimiento de este depósito hace mención a una venta. Entonces, lo que nosotros hacemos, el asiento de ajuste al 30 de junio va a ser el siguiente. Vamos a cargar una cuenta la cuenta de pasivo, en este caso, ¿no? La cuenta de pasivo, depósitos no identificados. Voy a dar de baja este registro que lo han hecho el 18 de marzo. Voy a cargar el gasto IT, los 159 que representa el 3%. Voy a abonar ingreso, venta de productos, los 4.611, el 87%. Voy a abonar pasivo, 689, relacionado con el débito fiscal. Y contracuenta IT por pagar, solo 159. Entonces, fíjense ustedes que el asiento está regularizando solamente la parte de los depósitos no identificados, ¿no? Los depósitos no identificados. Ahora, una buena pregunta que surgía acá era, por ejemplo, ¿cuánto yo puedo tener de depósitos no identificados? ¿Y hasta qué periodo puedo tener esos depósitos no identificados? Va a depender mucho de la política que tiene la empresa, ¿no? Va a depender mucho de la política que tiene la empresa, puesto que en la mayoría de los casos, estos depósitos se van a ir identificando en periodos posteriores, ¿no? En meses posteriores. Sin embargo, hay algunos que realmente no se llegan a identificar de qué es. Entonces, la política que tiene la empresa depende, ¿no? Depende mucho de la política que tiene la empresa. Generalmente a los 2 años ya lo van reconociendo como ingresos, otros ingresos, en otras palabras, ¿no? Para la empresa. Pero previo, repito, previo... Eh, previa definición de la política como tal. Eso tiene que estar por escrito en un manual de bancos, por ejemplo, en el manejo de bancos o en el manejo de depósitos no identificados, ¿no? Listo. Vayamos con el siguiente punto. Actualizar y depreciar los bienes de uso de acuerdo al siguiente detalle. Ahí tenemos los bienes de uso: edificio, tractor, galpones metálicos, ¿no?
Tenemos las UFBs y el tiempo. Esto es sencillísimo. Entonces, ¿qué hacemos para este caso? ¿Cuál es el procedimiento? Actualizar y luego depreciar. Ese es el proceso que se debe de hacer. Generalmente en estos rubros no monetarios se encuentran los activos fijos o operaciones realizadas en moneda extranjera con mantenimiento de valor para realizar este tipo de ejercicios, principalmente relacionado con activos fijos, repito, o con activos biológicos o semovientes, ¿no? Pero lo que hacemos primero, el primer paso va a ser realizar lo que es la actualización, ¿no? Tenemos el edificio, 870,000, el tractor, 150,000 y los galpones metálicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá nosotros? Calculamos la UFB final dividido entre el UFB inicial menos 1. Si vamos en el ejemplo del edificio, el edificio tiene una UFB final, en todos los casos, mejor dicho, al 30 de junio es 1.25879. En el caso de los edificios, voy a dividir eso entre 1.10, 15, 4. Todo ese valor menos 1 y voy a multiplicar eso por el valor o por el valor nominal de los 870,000. Fíjense ustedes, agarramos la UFB final dividido entre la UFB inicial menos 1 y posteriormente vamos a multiplicar por los 870,000. ¿Cómo se llama ese valor que se obtiene de esta multiplicación? El IPA o el incremento por actualización. Eso quiere decir que por actualización se debe de incrementar 124,196.58 en el caso del edificio. ¿Qué pasa en el caso del tractor? De la misma manera, UFB final dividido entre UFB inicial menos 1 por el valor del tractor y me da 13,510.37 que representa el incremento por la actualización, ¿no? El incremento por la actualización. Y lo mismo pasa para los galpones metálicos, ¿no? El mismo procedimiento, UFB final dividido entre UFB inicial menos 1, todo eso por el valor en libros. Y nos da un valor de 2,976.34. Y ahí tenemos el incremento por la actualización. Sumamos y me da 140,683.29. Listo. O sea, el asiento que vamos a correr nosotros va a ser cargar activo edificios para lo que es el edificio, los 124,196, cargar activo maquinaria y equipo para lo que es el tractor, 13,510, cargar galpones metálicos como activo, 2,976, y todo esto contra una cuenta de resultado. Ahí te ves una cuenta de resultado. Resultado que se llama ajuste por inflación y tenencia de bienes por el total que es 140,683,29. También pueden utilizar la cuenta resultado por exposición a la inflación. Es indistinto, ¿no? O ajuste por inflación de tenencia de bienes o resultado por exposición a la inflación. Va a depender mucho del manual de cuentas que tiene la empresa para el uso de esa cuenta, ¿sí? Y listo, ya tenemos registrado la actualización. El segundo paso va a ser calcular lo que es la depreciación, ¿no? La depreciación toma en cuenta el valor actualizado, ¿sí? El porcentaje de depreciación y el tiempo. Eso es fundamental. Esto ya lo vimos también, estamos recordando un poquito, pero es el mismo criterio. Valor actualizado por porcentaje de depreciación por el tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de los edificios, por ejemplo, ¿cuál va a ser el valor actualizado? Los 870,000 más los 124,196.58. Será 994,196.58, ¿no? Eso multiplicamos por el porcentaje de depreciación en el caso de los edificios 2.5, dividimos eso entre 100, es 0.025, y por el tiempo, ¿no? En el tiempo, si nosotros nos fijamos, en este caso el edificio es un año. Lo mismo vamos a hacer con el tractor, el valor actualizado, los 150,000 más los 13,510, me da 163,510 por el porcentaje de depreciación, 0.125 o 12.5%. Por el tiempo, en este caso va a ser 5 dividido entre 12, ¿no? 5 dividido entre 2, y eso me da 8,516.16. Y lo mismo para galpones metálicos, 27,976, es decir, 25,000 más 2,976.34
eso me da 27.966, 76.34 por el porcentaje de depreciación, que es 10% o 0.10, y por el tiempo, que va a ser 7 dividido entre 12, ¿no? 1.631. Y listo. El asiento que yo voy a correr va a ser el siguiente: cargar gastos contra regularizadoras de activo. Gasto, depreciación edificios, 24.854.91 para el caso de depreciación edificio. Depreciación maquinaria y equipo, 8.516.16. Y depreciación galpones metálicos, 1.631. Todo eso contra regularizadoras de activos, depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de maquinaria y equipo y depreciación acumulada de galpones metálicos, ¿no? Por esos valores. Estas cuentas regularizadoras de activos van a disminuir o van a restar el valor valor actualizado del activo para la obtención de lo que nosotros conocemos como un valor neto o valor residual dentro de los estados financieros, específicamente dentro del activo fijo. ¿Sí? Va a depender mucho de la política de la empresa en el entendido de que se les pueda poner valores de rescate o valores de salvamento. Esto relacionado con valores mínimos que se tienen después de cumplir los años de vida útil estimado, ¿no? Pero eso depende de la política de la empresa. Y listo. Por último, tenemos el siguiente punto que se dice, se declara incobrable la deuda del señor Agustín Tinta por 12.000 bolivianos, ¿no? Cliente de la empresa registrado en cuentas por cobrar y se procedió a castigar la misma fecha de balance, sabiendo que el porcentaje de castigo es del 5%, según método de antigüedad de saldo. Hay que tener algo muy importante, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros declaramos una cuenta incobrable dentro de una empresa, quiere decir que se han agotado todas las instancias de recuperación de cartera. Ha pasado por todas las categorizaciones, desde créditos normales, créditos en proceso de ejecución, créditos perdidos o créditos ya definitivamente perdidos como tal. Entonces ha pasado por toda esa categoría crediticia antes de declarar cuentas incobrables. Una vez que pasa todas esas categorías crediticias, recién se puede tener el concepto de cuentas incobrables, ¿no? Generalmente esto se da cuando hay fallecimiento, se da cuando hay una salida al exterior del cliente o definitivamente ha desaparecido de los registros de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso tenemos ese caso que es cuentas incobrables 12.000 bolivianos del señor Agustín Tinta, ¿no? Entonces, una vez que se declara incobrable, ¿qué es el procedimiento que se debe de hacer? Tomar primero un porcentaje de previsión, que va a ser en este caso del 5%, bajo un método que es antigüedad de saldo. Antigüedad de saldo, repito, toma en cuenta esa categoría crediticia y le asigna un porcentaje. Sencillo, lo que hacemos es agarrar los 12.000 por el 5% y tenemos 600 bolivianos. Entonces, el asiento que vamos a correr o los asientos que vamos a correr van a ser los siguientes. Primero, cargar la cuentas incobrables. Cuentas incobrables pertenece al exigible, sí, forma parte del grupo del exigible. Esta cuenta registra todos aquellas deudas que definitivamente ya no se van a poder cobrar y que deben de castigarse. Este es el caso, ¿no? Cuentas incobrables contra cuentas por cobrar, que es la cuenta donde está registrado el deudor, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos los 12.000, cerramos, estamos reclasificando esa deuda. Posteriormente voy a castigar. Castigar significa imputar al gasto, cargar al gasto una parte, ¿no? Y que la empresa asuma, sí, el gasto de esta deuda, pero no de golpe, sino parcialmente. En este caso, el 5% de esta gestión, veremos de acuerdo a su método de antigüedad cuánto será en la siguiente gestión, y así sucesivamente, hasta que cuentas incobrables desaparezca, hasta que cuentas incobrables se cierre, ¿sí? Entonces, hagamos gasto, pérdida en cuentas incobrables, los 600, contra cuenta regularizadora de activo. ¿De qué activo? De esta, ¿no? De cuentas incobrables. La cuenta se denomina previsión para cuentas incobrables por 600 bolivianos. O sea, al hacer esto, en mi balance, en el grupo del exigible, vamos a tener cuentas incobrables, los 12.000, menos previsión para cuentas incobrables por 600 bolivianos. Y esto, repito, va a ir registrándose cada gestión. Hay casos muy particulares, ¿no? En el que aparece el deudor, por ejemplo, y quiere cancelar después de que nosotros ya hemos cortado balance
y después de que nosotros ya hemos cerrado los estados financieros. Bajo esa situación, cuando se presente ese caso, generalmente lo que nosotros hacemos es ajustar cuentas incobrables, ajustar la previsión para cuentas incobrables, y como es al siguiente periodo, bueno, netearlo con una cuenta de resultado denominada resultados acumulados. Pero eso, repito, son casos muy particulares que se puede dar, ¿no? Como tal. Y listo. Con eso se ha terminado nuestro pequeño ejercicio de ajustes contables. Hemos hecho todos los ajustes al 30 de junio de 2019. Preguntas, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Licenciado, ¿me escucha ahora? Sí. Sí, sí, Jefferson, le escucho. Una consulta, licenciado. Sí. En el caso de las cuentas incobrables, cuando se Ujú. encuentra el cliente, creo que cada banco tiene su política para el tema de la condonación, ¿verdad? La condonación tiene una similitud a lo que es el castigo, ¿no? Estamos hablando ahora desde el punto de vista de la empresa. Ahora, una entidad financiera tiene una política crediticia ya definida por la ASFI que define, por ejemplo, condonaciones de deudas o castigos de deudas en el entendido de que no se puedan recuperar. Pero nosotros ahora estamos viendo desde el punto de vista de una empresa, que también se presenta esos casos, porque nosotros podemos hacer ventas de productos al crédito, ¿no? Podemos vender productos, podemos vender, yo qué sé, en el caso de la ganadería, carne como producto, en el caso de agricultura, productos como tanto en transitorios o permanentes, podemos hacerlo, ¿no? Al crédito. Entonces, cada empresa, en el caso de una empresa como tal, define su política crediticia, inclusive al nivel de condonación de deudas o al nivel de castigos, en otras palabras, que son sinónimos para, en el caso de que ya no se podría cobrar esa deuda como tal. Está bien, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, no hay más preguntas entonces. Se ha entendido completamente todo. Voy a pasar lista, jóvenes, en este momento. Eh, listo, ya se ha pasado lista. Eh, bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Si no hay más, si no hay más preguntas del auditorio.